Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema los referentes. Pero antes veamos la siguiente imagen. Todos los veranos vamos a la playa los fines de semana. Allí hacemos campamento, nadamos y nos divertimos mucho. ¿Qué función cumple la palabra resaltada en el texto? En este caso, la palabra resaltada es allí. Dice, todos los veranos vamos a la playa los fines de semana. Allí hacemos campamento y trarán, trarán. Allí hacemos campamento. ¿Dónde es allí? Allí se está refiriendo ¿a qué? A la playa. En la playa hacen campamentos, nadan y se divierten mucho. Allí hace referencia a la playa. ¿Qué sabes sobre los referentes? Los referentes son aquellas palabras que hacen referencia a otras mencionadas o que se mencionarán después. ¿Qué sucedería si no existieran referentes? El enunciado sería muy repetitivo, porque si yo quitara allí y en su reemplazo escribiese la palabra la playa, sería muy repetitivo. Todos los veranos vamos a la playa los fines de semana. En la playa hacemos campamento, nadamos y nos divertimos mucho. Es muy repetitivo, la playa, 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 playa. Es por eso que se utilizan los referentes para reemplazar unas palabras por otras y así se evita la repetición de la misma. Veamos. ¿A qué se le conoce como referentes? Los referentes son las palabras que hacen referencia a otras, sin que las primeras pierdan su significado absoluto. Jason se dispone a dormir, pero él no tiene sueño. ¿Cuál es el referente en este enunciado? El referente es él. ¿A quién hace referencia? Pero él no tiene sueño. Hace referencia a Jason. Jason no tiene sueño. Él no tiene sueño. Él es un referente porque hace referencia a Jason y se usa la palabra él para evitar la repetición constante del mismo nombre Jason. Bien, pasemos ahora a los tipos de referentes. Estos se clasifican en 4 grupos. Primer tipo, número 1, anáfora. ¿A qué se le conoce como anáfora? Cuando el referente va después de la palabra en mención. Va después. A ver, es la palabra o conjunto de palabras que asume el significado de otras que ya han sido mencionadas en el texto. Significa que la palabra es primero y luego viene el referente. José y Carlos fueron al cine. A ellos les gustan las películas. A ver, ¿cuál será el referente aquí? En realidad hay dos, pero voy a encerrar uno. ¿Cuál será el referente? A ellos. ¿A quién hace referencia? A José y Carlos. José y Carlos fueron al cine. A ellos les gustan las películas. Primero está la palabra José y Carlos y luego está el referente. Palabra y referente anáfora. Siguiente. Machu Picchu está en el Cusco. Esta ciudad de la Inca es una maravilla. ¿Cuál es la palabra que hace referencia? ¿Cuál es el referente? Esta ciudad de la Inca. ¿A qué hace referencia? A Machu Picchu. Primero está la palabra y luego está el referente. Anáfora. Siguiente tipo de referente. Catáfora. ¿A qué se le conoce como catáfora? Es lo contrario de lo anterior. Cuando el referente se muestra primero y luego viene la palabra en mención. Veamos. Es la relación de referencia en la que una o varias palabras se utilizan para anticipar parte del texto. Es por eso que el referente se muestra primero, porque anticipa la palabra que viene después. Veamos. Tus primos fueron al cine. A Raúl y a José les gustan las películas. Referente, tus primos. ¿A quién hace referencia? A Raúl y a José. Primero el referente, después la palabra. Siguiente. La vi en el parque. Claudia no llevaba cubrebocas. ¿El referente cuál será? La. ¿A quién hace referencia? A Claudia.
Primero el referente, luego la palabra. Catáfora. Siguiente tipo de referente. Elipsis. Y ve un signo de pregunta. ¿Por qué hay un signo de pregunta? Porque la elipsis se da con la supresión cuando omito ciertas palabras para no repetirlas. Ya no hay un reemplazo, sino hay una omisión de palabras. Veamos. Es la omisión de una o varias palabras que pueden suponerse o sobreentenderse. Es por eso que yo lo represento con un signo de pregunta porque no hay palabra, no está esa palabra. Veamos. Ejemplo. Carlos compró un panetón, Elena 2. A ver, ¿qué palabra se suprimió? Carlos compró un panetón, Elena 2. Elena compró 2. Compró no está. Aquí hubo una supresión de la palabra. No está. En este sitio debería estar compró, pero no se encuentra. ¿Por qué? Para evitar la repetición. Y en su lugar, esa palabra fue reemplazada por una coma. Es la supresión de una palabra para evitar su repetición. Siguiente. Antonio llegó tarde a la cena y entró rápidamente al comedor. Antonio llegó tarde a la cena y entró rápidamente al comedor. Aquí, ¿se ha dado la supresión de una palabra? Sí. ¿De qué palabra? De Antonio. Antonio debería estar por aquí, pero no está. Se suprimió para no repetir. Antonio llegó tarde a la cena. Antonio entró rápidamente al comedor. Para no repetir Antonio, hubo una supresión de la misma. Hubo una omisión. A esto se le conoce como elipsis, cuando omito una palabra para que ésta no se repita constantemente. Y por último, tengo, número 4, la nominalización. Cuando un verbo es reemplazado por un sustantivo. Veamos. Se produce cuando un sustantivo sustituye a una expresión verbal expresada anteriormente. Bien, la nominalización se da cuando un sustantivo reemplaza a un verbo que ya ha sido mencionado con anterioridad. Veamos. 2 camiones chocaron en la autopista. El choque fue mortal. A ver, ¿cuál será aquí el sustantivo y el verbo que están reemplazando? Choque. Choque es un sustantivo. Este sustantivo está reemplazando a un verbo. ¿A qué verbo? A chocaron. Hace referencia a la acción de chocar. 2 camiones chocaron en la autopista. El choque fue mortal. Choque es sustantivo que está reemplazando a chocaron, el verbo mencionado anteriormente. 2 camiones chocaron en la autopista. La colisión fue mortal. Por si acaso, no solamente se da la nominalización con una palabra referente al verbo, sino también puedo reemplazarlo por un sinónimo. En este caso, sinónimo de choque es colisión. Este sustantivo también se está refiriendo al verbo chocaron. Hace referencia al choque. El sustantivo hace referencia a un verbo mencionado con anterioridad. Bien, esa es la nominalización. En estos momentos pasaremos a los ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Tenemos que encontrar cuál es el referente y la palabra en mención. Y si este tipo de referencia es anáfora, catáfora, elipsis o nominalización. Patricia, Lorena y Betty salieron a almorzar. A ellas les gusta la comida criolla. Referente a ellas. ¿A quién hace referencia? A Patricia, Lorena y Betty. ¿Qué tipo de referente se produce aquí? Si tengo la palabra y el referente después, anáfora. Siguiente. Mariana compró 3 entradas. Luis, 4. ¿Qué ocurre aquí? Hubo una supresión de la palabra. Aquí se produjo una supresión. Aquí debía estar la palabra compró, pero no está. ¿Qué tipo de referencia se está dando? Cuando hay supresión hay elipsis. Siguiente. El reo escapó de la prisión. Su escapatoria fue perfecta.
A ver, ¿cuál será el referente por aquí? Escapatoria. Escapatoria es un sustantivo que hace alusión al verbo escapó. Cuando un sustantivo hace alusión a un verbo, ¿cómo se le conoce? Como nominalización. Siguiente. Fue una degustación de comida criolla. Lo que más gustó fue la papa a la huancaína y los frijoles. Referente, comida criolla. ¿A qué hace referencia? A la papa a la huancaína y los frijoles. ¿Qué tipo de referente es? Si el referente está antes y la palabra después, catáfora. Patricia no puede ir de viaje. Ella tendrá que suspender su vuelo. Referente, ella. ¿A quién hace referencia? A Patricia. Bien. ¿Qué tipo de referencia hay? Anáfora. Perfecto. Esteban estudiaba inglés. Su hermana francés. ¿Qué pasó aquí? Hubo una supresión. Aquí se produjo una supresión. Aquí debía estar el verbo estudiaba, pero no está. ¿Qué tipo de referencia hay? Elipsis. Siguiente. Las frutas son deliciosas. La manzana, la fresa y la sandía son mis favoritas. Referente, las frutas. ¿A quién hace referencia? A la manzana, la fresa y la sandía. El referente está antes y la palabra después. Ese tipo de referencia es una catáfora. Siguiente. Los reportaron por mala conducta. Jorge y Edward esta vez serán castigados. Referente, los. ¿A quién hace referencia? A Jorge y a Edward. Si el referente está antes y la palabra después, se produce una catáfora. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.